Bueno, muy buenos días con todos. Iniciamos la grabación de esta teleclase, es concerniente a la semana número 20 ya. Iniciamos con alguna pregunta, duda que tengan, cuestión de trabajos, deberes, cuestionarios sobre la nueva plataforma. Si es que hay algo que se les puede indicar, ayudar, por favor, antes de iniciar con el tema del día de hoy. ¿Estamos todo correcto y claro? Todavía en la plataforma están algunas personas con trabajos, deberes, pendientes. Tal vez si están con dudas, preguntas todavía sobre la nueva plataforma o sobre la anterior, porque me parece que hasta la semana 14 estuvimos utilizando la otra plataforma y esas calificaciones, pues todos los trabajos que son en la plataforma Moodle tienen que subirse en Moodle. Me parece que a partir de la semana 14 empezamos a utilizar RunaChai. Esos son los trabajos con la profesora Emily, así que todos los trabajos a partir de la semana 14 son en RunaChai. Igualmente, ahí se sube todas las grabaciones de las teleclases. Es muy intuitiva, la verdad, es muy parecida a Moodle. Tiene ciertas diferencias con Moodle, por ejemplo, en cuestión calificaciones, pues nos permite dar un rango más exacto en RunaChai, cosa que no sucede en Moodle, entonces por eso se ha tomado la decisión de retomar nuevamente la plataforma RunaChai. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, sí, licenciado. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un recorderis de la semana anterior. Acuérdense que vimos el ciclo celular. ¿Qué era el ciclo celular? Vimos la mitosis. Los que estuvieron en la clase anterior pues recordarán, la mitosis no es nada más que la división de una célula en otra sin necesidad de fecundación o sin necesidad de reproducción sexual. Es un tipo de reproducción asexual. La mitosis no es nada más que una célula madre se divide en otra célula hija con iguales características. Esta semana nos toca ver el tema que es la genética. Así que por favor vamos a poner como siempre atención, un video introductorio, luego desarrollamos la presentación de la clase y terminamos con un video para aclarar cualquier duda. Vamos a poner atención, por favor. Buenos días, licenciado. Mil disculpas, estoy ingresando ahorita. Lo que pasa es que estoy laborando, por favor. Buenos días, no se preocupe, Miguel. Licenciado, buenos Eso. días. Dígame, buenos días. Estoy entrando ahorita. Ah, ya, no se preocupen, ingresen nomás. Vamos a iniciar con el video, por favor, pongan atención. Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Te has percatado del parecido que tienes con tus familiares y de las diferencias con otros animales? Pero, ¿qué es la genética? ¿Y qué es tú? Y exactamente, vamos a Para poder entenderlo, primero vayamos al interior de una célula con núcleo, o también llamada célula eucariota, que es nuestra unidad de estructura en todo el cuerpo, de las cuales estamos formados los seres humanos y otros animales. La célula tiene una región en el centro llamada núcleo. Dentro de esta región se encuentra nuestra información de cómo seremos estructurados y cómo vamos a funcionar. El ADN o DNA, que significa ácido desoxirribonucleico. En el citoplasma de la célula hay mitocondrias, las cuales también tienen ADN. Es decir, en estos sitios, sobre todo en el núcleo, están nuestras instrucciones de cómo seremos formados, con ojos azules, orejas grandes, color de piel moreno, etc. Y también cómo se darán las reacciones metabólicas.
El ADN está empaquetado en moléculas largas llamadas cromosomas, las cuales están separadas entre sí. Cada especie tiene una cantidad definida de cromosomas. La del ser humano es de 23 pares. La genética estudia esta información, el ADN, pero la finalidad del ADN es dictar cómo serán nuestras proteínas que forman el cuerpo y le dan funcionalidad. Entonces, también estudia el proceso de cómo se llega a la fabricación de las proteínas. La genética divide al ADN por conveniencia en unidades llamadas genes y las define como porciones de ADN que son capaces de tener información para la creación de una proteína. Cuando se utilizan ciertos genes en nuestra célula para crear ciertas proteínas, se dice que esos genes están expresándose. Entonces, la genética es una ciencia, rama de la biología, que estudia la estructura y los procesos que se dan en el ADN, como la duplicación, la transferencia de genes de padres a hijos, la variación de la expresión de los genes en distintas células, así como otros factores que intervienen en la dinámica de los genes, como el ambiente. También estudia las implicaciones que tiene en la producción agrícola, farmacéutica y hasta en enfermedades. Este último campo es uno de los más prometedores a futuro en el área de la genética y la salud. En el año 2003 se anunció que se conocía la información genética completa promedio de un ser humano en un proyecto llamado Genoma Humano. Pero el reto de hoy en día es saber qué significa toda la información del genoma y cómo sus variaciones dentro de la especie nos hace diferentes en características y funcionalidad y cómo nos conducen al desarrollo de enfermedades para así poder prevenirlas y encontrar nuevos tratamientos. Como sabemos, existen enfermedades transmitidas de padres a hijos, otras que surgen de manera espontánea, pero que implican algún daño en el ADN, como el cáncer, y otros trastornos que pueden ser ocasionados por cualquiera de las dos naturalezas, ya sea de forma hereditaria o al sufrir mutaciones espontáneas como la fibrosis quística y la acondroplasia, conocida como enanismo. Las principales áreas especializadas de la genética son genética clásica o mendeliana. Esta estudia dónde se localizan los genes en el cromosoma y cómo se transmiten. Se le llama así porque en 1865 un monje llamado Gregor Mendel, conocido como el padre de la genética, publicó un trabajo donde realizó una serie de experimentos con las plantas de chícharos y se dio cuenta que las características de los chícharos se pasaban de una generación a otra y algunas variaban dependiendo con qué plantas se reproducían. A estas características las llamó caracteres y describió una serie de leyes que se cumplían bajo ciertas condiciones. Actualmente, estas leyes nos hacen posible describir las características de un solo gen en los seres vivos y su transmisión. Pero hoy en día utilizamos otras herramientas y conocimientos para poder profundizar mejor a la genética moderna. Genética molecular. Esta área investiga la naturaleza química de los genes. Por ejemplo, el descubrimiento de la doble hélice, que es la forma del ADN. El objeto de estudio es el propio gen. Los principales campos de estudio son el proceso de codificación, replicación y procesamiento de la información genética, así como la regulación génica, el proceso que controla la expresión de la información de nuestros genes. Genética evolutiva o de poblaciones. Esta área se encarga de los procesos evolutivos que cambian las frecuencias de genes en las poblaciones. Otras áreas son genética cuantitativa, que estudia cómo influyen los genes en el fenotipo, es decir, en las propias características. Genética del desarrollo. Estudia cómo los genes son regulados para formar un organismo completo a partir de una célula inicial. Genómica. En lugar de estudiar a los genes por separados, esta estudia el conjunto de genes que dan lugar a la producción de proteínas con enzimas y moléculas mensajeras. Ingeniería genética. Es la especialidad de la genética que utiliza tecnologías para manipular y modificar el ADN de forma directa en un organismo. Lo más común es transferir ADN de unos organismos a otros para obtener alguna ventaja. Por ejemplo, en las plantas para que sean más resistentes a sequías y obtener más valor nutrimental. O por ejemplo, ¿tú sabías que la insulina que se utiliza hoy en día para diabéticos es hecha por bacterias? A estos organismos se les conoce como organismos modificados genéticamente. Perfecto, bueno, entonces como escuchábamos en el video y veíamos, existen algunos términos que tenemos que tener en consideración. Cuando nosotros estamos hablando de genética, estamos hablando de la variación de los genes en realidad que existe en nuestro ADN. Entonces,
no confundir primero ADN con ARN. ¿Qué es ARN? ARN significa ácido ribonucleico. ¿Qué es esto? Pues no es nada más que las enzimas o todas las proteínas que nosotros tenemos dentro de nuestra sangre. En cambio, ¿qué es ADN? ADN es la información que tenemos dentro de nuestra sangre, ¿sí? Entonces, como nos mostraba, pues el ADN tiene la forma de una escalera que va en forma de espiral. Las uniones, por decir así, son los genes. Y nos hablaba de una partecita que es muy importante que se llaman los cromosomas. Entonces, por favor, vamos tomando apuntes o vamos tomando nota porque esto muy seguramente estarán en las tareas o en las pruebas, en los cuestionarios. Hasta el momento, ARN, ¿qué significa? Significa ácido ribonucleico. ¿Qué es esto? Las proteínas que nosotros tenemos dentro de nuestra sangre. ADN, perdón, que es el ácido desoxirribonucleico. ¿Qué quiere decir desoxirribo? Que nosotros a estas proteínas les quitamos el oxígeno, las desoxidamos. ¿Para qué? Para dentro de ellas, pues guardar la información genética que se guarda en nuestros genes, valga la redundancia, por eso se llama información genética, porque es la que está dentro de nuestros genes y todo esto está dentro del ADN. ¿Listo? Entonces, con estos términos. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿ustedes qué piensan o qué creen que se manifiesta o se guarda dentro de la genética? Siempre han escuchado, o no sé si han escuchado, pues el término, eso yo ya lo tengo en los genes. O las personas dicen, eso lo llevas en los genes. ¿Ustedes qué quieren decir? ¿Qué tipo de información se podrá guardar en los genes o en el ADN? Vamos con Joana Narváez. ¿Puede abrir el micrófono y participar, por favor? Buenos días, licenciado. ¿Será el ADN que llevamos nosotros? Sí, muy bien. En el ADN nosotros llevamos nuestros genes o nuestra genética que ya está preestablecida, pero ya vamos a hablar de algunos cambios que pueden suceder. Esto depende de la alimentación, del ambiente en el que se desenvuelvan, etcétera. Pero digo, dentro de esta información, ¿ustedes qué creen nomás que se guarda? Las características de los seres humanos. Perfecto, pero ¿qué características? Más puntuales. La sangre, El tipo de sangre, muy bien. ¿Qué más? glóbulos blancos, rojos. Sí, sí. Muy bien. O sea, el tipo de sangre está ya preestablecido. Esta no va a cambiar. Esta es una de las partes que nunca va a cambiar. La huella Generación a digital, generación. Únicamente sucede este cambio de tipo de sangre cuando existe un positivo con un negativo y llegan a tener, a procrear. Entonces, cuando existe un tipo de sangre positivo con un tipo de sangre negativo, pues esto es, acuérdense en matemáticas. Si tenemos negativo más negativo, positivo. Si tenemos positivo más positivo, tenemos positivo. Y si tenemos positivo y negativo, pues va a salir negativo. Entonces, una persona, un padre o una madre de familia que tenga tipo de sangre positivo y tiene descendencia con un tipo negativo, pues va a resultar negativo. Muy bien, pero me refiero, mi pregunta es a las características físicas, a las características, incluso se habla de las características mentales, psíquicas de las personas. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado, a ustedes les han dicho o ustedes han dicho, tienes el mismo carácter de tu papá. ¿Han escuchado esto o dicen esto tal vez? Sí, Lisa. Claro, Ya. sí se le escucha. Perfecto, entonces, nosotros podemos dejar a nuestras generaciones, aparte de características físicas, por ejemplo, las características físicas de los hijos por lo general son las mismas de los papás. Y si no son de los papás, son de los abuelitos, el color de ojos, el color de cabello, el color de piel, la forma de hablar incluso, etcétera, ¿sí? Si es que son barbados, si es que no son barbados, etcétera. Todas estas características físicas, pues nosotros de generación a generación, pues se quedan, ¿sí? Esto siempre va a existir.
Pero existen otras características que se han hecho estudios, por ejemplo, como bien les mencionaba el ejemplo del carácter. Tienes el carácter igualito de tu papá o tienes el carácter igualito a tu mamá. ¿Qué pasa? Nosotros ya en nuestra genética tenemos esa información, ¿sí? Entonces, la ubicación de los genes dentro del ADN, pues, como les comento, es esta escalera. El ADN es esta escalera en forma de espiral, ¿no es cierto? Que es con doble raíz. Y las uniones, por decir, en la escalera, nosotros tenemos la escalera, las uniones que hay de un palito a otro, estos son los genes. En los genes es que está la información. Entonces, estos depende de la separación, si están más separaditos, si están más unidos, cuántos números tenemos. Ahora, ojo, aquí nos hablaba también de cromosomas. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. No nos vayamos a confundir, por favor. Cuando hablamos de 23 pares, ¿qué quiere decir? Que tenemos 46, ¿sí? Entonces, el momento que se engendra un nuevo ser, 23 cromosomas son del papá y 23 cromosomas son de la mamá. Entonces, esta información se une y nacen las variaciones genéticas. Por eso, no se olviden, estamos hablando, si hablamos de 23 pares, estamos hablando de 46 en total. Son 23 cromosomas del padre, 26 cromosomas de la madre. Se unen, hacen 46, pero ¿por qué hacemos alusión al número 23? Para tener en cuenta que 23 son masculinos o del padre y 23 femeninos o de la madre. Estos se unen y hacen 46. Ojo con este número también. Entonces, bueno, vamos viendo. ¿Qué es la genética? La genética es la ciencia que estudia o analiza la herencia biológica. Viene del griego genos, que significa raza, nacimiento u origen. Genos, raza, nacimiento u origen. Y el sufijo icos. Esto es relativo a. Entonces, si es que unimos genos con icos, estamos hablando de cualquier manifestación relativa al nacimiento de un ser, ¿sí? Entonces, la genética habla de todo lo relativo, todo lo relacionado al nacimiento de un ser. Esto nos quiere decir la palabra. Entonces, el estudio de la genética permite entender lo que sucede en el ciclo celular. ¿Por qué era importante antes de estudiar genética estudiar el ciclo celular? Porque ya vamos a ver ciertas características importantes que suceden en el ciclo celular que son básicas para nosotros poder entender la genética. Entre seres humanos se traspasan características biológicas. Ojo, cuando hablamos de características biológicas, estamos hablando de genotipo, es decir, lo que yo les hablaba, el carácter, incluso, por ejemplo, irritabilidad. Esto también tiene que ver con el ambiente en donde se desarrolla. También ya vamos a hablar sobre eso. Y cuando hablamos de características físicas, perdón, hablamos de fenotipo. Entonces, cuando hablamos de características biológicas, genotipo. Cuando hablamos de características físicas, hablamos de fenotipo. Por favor, estos términos también tener en consideración. Continuamos entonces. Nosotros nos vamos a centrar en la genética molecular. Ya vimos que existen algunos tipos de genética, pero vamos a centrarnos en la genética molecular porque es la que estudia la genética o la información en los genes de los seres humanos. ¿Sí? Entonces es el estudio del ácido desoxirribonucleico, como bien nos decía en el video y yo ya les repetí, ácido desoxirribonucleico, que las siglas son ADN. Entonces, ácido desoxirribonucleico quiere decir toda esta información genética que nosotros contenemos en nuestra sangre. Este se decodifica con la información que determina el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de un organismo. Es decir, desde el momento en que se engendra, nosotros vamos a tener ya nuestro ADN preestablecido, perdón. Entonces, las características físicas que va a tener el nuevo bebé, el nuevo ser, si es que es varón, si es que es mujer, incluso el sexo, ya desde que se engendró, pues esto ya va a estar establecido. Ahora, depende de la carga. Como les hablaba, son 23 cromosomas del papá, 23 cromosomas de la mamá. Depende de la carga de uno o de otro que va a verse o va a pesar el momento del escogitamiento del sexo del nuevo ser, ¿sí? Este campo examina las distinciones entre las moléculas de ADN y sus expresiones con los organismos, es decir, la forma en que se van a acoplar.
¿sí? Las células tienen un orden, ¿sí? Todos tenemos un orden celular dentro de nuestra, por ejemplo, la piel, ¿sí? Tiene un orden, cuál está, por ejemplo, cuál capa de la piel es más gruesa, cuál es más delgada, etcétera. Aquí viene, por ejemplo, los que son más gorditos, los que son más flaquitos, los que tienen mejor metabolismo, etcétera, ¿sí? Entonces, desde esto inicia la funcionalidad que va a tener el corazón, la funcionalidad del hígado, la funcionalidad de todos nuestros órganos internos va a ser muy parecida entre el padre y la madre. Aquí hay algo que puntualizar. En el video nos hablaban de que existen cuestiones de herencia, ¿no es cierto?, que se heredan. Pero, por ejemplo, si es que vamos a poner un ejemplo de personas. No sé si es que aquí, después de esta explicación, si es que alguien está de los estudiantes de Europa, me levanta la mano, abre el micrófono y habla. Luego de esta explicación. Si es que nosotros, por ejemplo, vamos de acá de Ecuador, de un país tropical, ¿no es cierto? Nosotros acá solamente tenemos 2 estaciones, invierno, verano. Nos acostumbramos a un cierto tipo de frío y a un cierto tipo de calor, ¿no es cierto? Acá, por lo general, a nivel nacional, pues en Ecuador no varía mucho. Estamos hablando de 8, 10, 12 grados cuando es invierno, quizá en ciertos lugares un poco menos. Y cuando hablamos de verano, pues estamos hablando de 28 a 32 grados. Nosotros estamos acostumbrados a tener ese rango de, de frío y de calor. Ahora, si es que 2 personas que son de un país tropical como Ecuador viajan a Estados Unidos, viajan a Europa, ellos procrean un nuevo ser, un nuevo bebé, un niño, una niña. Y en la información genética va a ir este nuevo ser con esta información de temperatura, ¿no es cierto? Va a estar acostumbrado a, digamos que lo mínimo 7, 8 grados y lo máximo unos 30, 32 grados. Ese es el rango en el que su cuerpo va a nacer con las características de biotipo para poder soportar ese frío y ese calor. Ahora, si es que nace en Europa, si es que nace en Estados Unidos, su información genética obligatoriamente va a cambiar. Esto es por el ambiente en el que se está desarrollando. Es decir, allá tienen temperaturas en invierno bajo cero. Nosotros acá en Ecuador no estamos acostumbrados a esas temperaturas. Y en verano son mucho más fuertes, son de 38, de 40 grados. Entonces, su genética va a evolucionar, va a tener cambios evolutivos no atraído de herencia, porque insisto, de herencia tenía una resistencia al frío de 8 grados, de 10 grados y hasta 30, 32 grados, pero le va a tocar que su ADN se modifique, es decir, que se vuelva inmune, por decir así, o por expresarlo de alguna manera, a resistir temperaturas de menos de 0 grados y a resistir temperaturas de 40 o quizá más grados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este nuevo ser, ¿no es cierto? Hablo de aquí, me invento, en el 2000 fue una pareja de ecuatorianos, tuvo hijos allá, ahora en el 2024, este hijo que nació ya allá va a tener un nuevo hijo. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona que nació en el año 2000 tenía algo de información genética de los padres, es decir, la resistencia a las temperaturas que estamos hablando, de 8 a 30 grados, de 10 a 30 grados, pongamos ese rango. Pero él tuvo que evolucionar para adaptarse. Acuérdense que la teoría de la evolución nos habla de esto, que los seres que se adaptan o que evolucionan son los que se van a adaptar más bien. Entonces, él tuvo que obligatoriamente ya evolucionar para adaptarse a temperaturas menores a 0 grados y para temperaturas mayores a 40 grados. Ahora, cuando él tenga descendencia, ya sus hijos nacerán con esta nueva evolución o con esta nueva información genética, ¿sí? Entonces, ¿esto qué pasa? También en las personas adultas pasa y es mucho más fácil quizá que una persona grande se adapte. Si nosotros llevamos a un niño, es súper complicado que se adapte, por eso existen muchas enfermedades en los niños que, por ejemplo, nacen en costa y les toca ir a vivir muy pequeños a la sierra,
nacen en la sierra y les toca muy pequeños ir a vivir a la costa. ¿Por qué? Porque su cuerpo recién se está adaptando, su cuerpo no va a evolucionar tan rápido como el de un adulto. Un adulto tiene muchas características que lo hacen que se adapte muy rápido. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Cuando estamos hablando del nivel de respiración, incluso de la costa a la sierra, aquí en Ecuador tenemos el ejemplo claro, incluso cuando juegan fútbol, pues los futbolistas que están enseñados a llano suben a la sierra. ¿Qué sucede? La presión hace, acuérdense que la presión es la que se encarga de ayudarnos en la respiración. Entonces, si hay una variación de presión, pues nuestra respiración va a cambiar. Si nosotros estamos a nivel del mar, pues vamos a tener una menor presión en el ambiente o en el aire y eso nos va a hacer mucho más fácil respirar. Si nosotros venimos a Quito, si vamos a Ambato, si vamos a las partes más altas, la presión aumenta y eso hace que nuestra respiración disminuya o se vea forzada. Entonces, si es que esto se ve forzada, obligatoriamente la oxigenación de la sangre baja y esto hace un montón de problemas. Si la oxigenación de la sangre baja, pues el cerebro no va a oxigenar bien, el corazón va a empezar a forzarse un poco más para poder bombear la misma cantidad de sangre a la que la persona está acostumbrada a nivel del mar. Entonces, todo esto cambia dependiendo de la ubicación geográfica. Entonces, la información genética no solamente se da por herencia, como bien nos mencionaban en el video, sino depende de muchas características. Ahora, vamos con otro ejemplo. Si es que nosotros empezamos a consumir otro tipo de comida, es decir, yo estaba acostumbrado a comer comida de casa, a comer comida preparada del momento, etcétera, o comer fruta, comer verdura, comer un tipo de alimentación. ¿Y qué pasa? A mí me tocó viajar por trabajo y empecé a comer comida chatarra, solo bebidas energizantes, solo enlatados, etc. Entonces, esto va a hacer que mi información genética también varíe y la generación que viene luego puede ser que tenga problemas de obesidad. Entonces, todo esto influye, el ambiente en el que se va a desarrollar, el tipo de alimentación y, por supuesto, la herencia. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿Algo que quieran acotar? No se preocupe, Diego. Bienvenido. ¿Estamos claros entonces hasta aquí? Sí, listo. Perfecto. Continuamos, por favor, entonces. Principios de la genética molecular. Vamos a ver cómo se compone la química del ADN. El ADN tiene una estructura de doble hélice, tal cual yo ya les hablé, les expliqué. Es como una escalera en forma de espiral que tiene uniones, ¿sí? Que está compuesta de ácidos nucleicos unidos por enlaces de hidrógeno. El ácido ribonucleico, no se olviden, es las enzimas que tenemos o la conformación de la sangre. Este es el ácido ribonucleico. Pero el ácido desoxirribonucleico ya es con D. ¿Esto qué nos dice? Pues que es la información genética, en cambio, es lo que está dentro del ácido ribonucleico. No se preocupe, Diego. Los cromosomas son hebras del ADN. Como les mencionaba, los cromosomas son 23 masculinos, 23 femeninos, o 23 del padre, 23 de la madre, que están enrollados y se encuentran dentro de estos núcleos celulares. La molécula genética desarrollada en un ser humano mide alrededor de 6 pies de largo, por lo que el ADN debe compactarse para caber dentro de núcleos microscópicos. Los genes son regiones del ADN que codifican la información para producir las proteínas, que es el ácido ribonucleico. Entonces, en nuestra información genética o dentro de nuestro ADN, ustedes hagan de cuenta que el ARN, o sea, el ácido ribonucleico, es la micro SD o el pendrive, la flash memory, como le conozcan. Este es el ácido ribonucleico, el pendrive. Y toda la información que está guardada dentro de este pendrive es el ADN. Entonces, ácido ribonucleico sería el pendrive. La información que nosotros tenemos adentro sería el ADN o el ácido desoxirribonucleico. ¿Estamos claros con estos términos?
Irán tomando apunte, por favor. Entonces, vamos a ver el mecanismo, la función de acción del ADN. El dogma central de la biología molecular describe cómo funciona el ADN dentro de un organismo. Esto se transmite mediante el ARN. Ya les expliqué cómo sería entonces. Es como que yo quiero pasar la información de mi computador al computador de José. Entonces, ¿qué pasa? Cogemos un pendrive o una flash memory, le conectamos y toda la información le copiamos y pasamos al otro computador. Entonces, el ARN es el pendrive, el ADN es la información que está dentro de este pendrive, ¿sí? Este utiliza un código en el que hay una serie de 3 bases de nucleótidos que codifican un código único componente proteico, ¿sí? Las proteínas, acuérdense, las proteínas y enzimas son el ARN, es decir, el medio por el que se transmite o se transporta el ARN. Este código determina la forma y función de cada proteína, por lo que informa todo el estudio de la genética molecular. Durante la transcripción, es decir, el paso de una persona a otra la información genética, un gen se utiliza como una plantilla para producir el ARN. La traducción ocurre en el núcleo. Como nos mencionaban en el video, es en el núcleo en donde se encuentra esto. Alrededor existe una corteza que protege al núcleo, que protege a esta información. Si nosotros hablamos sobre el núcleo, pues sería la información como tal, y si es que nosotros creamos un antivirus para cuidar esa información, pues sería en la corteza. La cadena de ADN original no cambia ni se altera durante este proceso. Es decir, el momento en el que se unen los cromosomas 23 del papá, 23 de la mamá, ese momento se unen y aquí ya se preestablece todo. Color de ojos, color de piel, color de cabello, forma de cabello, contextura física, etc. ¿Sí? Durante esta transmisión o esta traducción, el ARN sale del núcleo y entra al citoplasma de la célula donde su información se codifica para ensamblar. Acuérdense, dentro de la célula nosotros tenemos el núcleo y de alrededor de este núcleo existe un líquido. Este es el citoplasma. Y fuera del citoplasma o del líquido que nosotros tenemos está la corteza, que es la que cubre o protege todo esto. Entonces, si es que nuevamente nosotros hablamos en términos informáticos, pues la información sería el núcleo. Si es que nosotros tenemos antivirus contra daños externos, va a ser el citoplasma. Y la corteza, pues, serían las carpetitas donde nosotros vamos a guardar puntualmente cada información, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar del ADN y la variación genética. La variación genética ocurre, como bien yo les mencionaba, dentro de las poblaciones debido a variaciones de rasgos dominantes y recesivos, enfermedades genéticas y mutaciones. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo para explicar esto. Si es que nosotros rescatamos 2 perritos o 2 gatitos de la calle, ¿sí? Nosotros nos encontramos 2 perritos, nos encontramos 2 gatitos. ¿Qué pasa? Nosotros, por hacer el experimento, a uno lo hacemos que viva dentro de la casa, es decir, en un ambiente más tibio, controlado, donde quizá tenga un mayor roce con las personas, etc. Y al otro lo dejamos en el patio, o lo dejamos en el techo, en la terraza, donde quieran. Uno crece en el interior y otro crece en el exterior. Mismos perritos, supongamos que son hermanos, son de los mismos padres, etc. Ellos tienen una información genética, un ADN muy parecido, no exactamente el mismo, pero muy parecido. Pero uno vive dentro y otro vive fuera. ¿Qué pasa? Cuando estos vayan evolucionando, vayan creciendo, el que vive en la parte de fuera, es decir, vamos a ser un poco más drásticos, a él le damos sobras, le damos huesos, le damos un tipo de comida muy distinta al que come el que está adentro, come croquetas, come atún, lleva otro tipo de alimentación. Entonces, el que está adentro, si es que usted, por ejemplo, le toca viajar y lo lleva al frío, no va a tener resistencia al frío. Es decir, si es que usted lo lleva al que está afuera, lo lleva en el carro, en la camioneta, lo lleva a una montaña, lo lleva al bosque, este va a tener una mayor resistencia al frío. Es decir,
es mucho más probable que si es que a usted a estos dos animalitos los lleva a la montaña, los lleva al bosque, los lleva a algún lugar abierto, pues el que está viviendo afuera, primero se va a adaptar mejor al ambiente y va a tener una mayor probabilidad de sobrevivir que el que vivió adentro, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ellos desarrollaron unas capacidades distintas, el que vive fuera al que vive dentro. Entonces, cuando hablamos de esto, pues hablamos de las variaciones de rasgos genéticas, incluso mutaciones, porque cuando hablamos de mutaciones, no siempre tengamos en cuenta o en consideración una mutación es algo feo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de mutaciones, por lo general tenemos en nuestra cabeza que le salió un tercer ojo, que le salió otra oreja. No, cuando hablamos de mutaciones, muchas veces son benéficas, como por ejemplo, el perrito, en el caso que estamos poniendo, el perrito que está afuera va a desarrollar más pelaje. Esto ya es una mutación. ¿Por qué? Porque él, al estar expuesto a un ambiente frío, a un ambiente de viento, etcétera, su cuerpo va a mutar o va a desarrollar otro tipo de pelaje que el que vive dentro. Entonces, acordémonos, las mutaciones o las variaciones genéticas no siempre son como nosotros las pensamos o como las tenemos en mente, ¿sí? Una mutación muchas veces es beneficiosa. Otras veces cambia o varía, como les estaba explicando, por ejemplo, por el tipo de alimentación. Si es que una persona empieza a tener una alimentación desbalanceada, una alimentación desorganizada, fuera de horario, etcétera, ¿qué va a pasar? Va a tener problemas en el hígado, va a tener problemas en el estómago, en sus intestinos, incluso va a variar su comportamiento, porque acuérdense, cuando hablábamos de esto, nuestro hígado está acostumbrado a segregar un nivel normal o controlado o ya preestablecido de bilis. El momento en el que usted cambia esto, cambia absolutamente todo, y hasta que el cuerpo se adapte nuevamente a su ritmo de vida, a su ritmo de alimentación, va a tener unos ciertos cambios que va a hacer que tenga una irritabilidad dentro del estómago. Acuérdense que hablábamos que el estómago es el segundo cerebro, entonces la irritación que se produce en el estómago, esto va a hacer que nuestra irritabilidad, por eso se llama irritabilidad, aumente. Es decir, vamos a estar más expuestos a cualquier expresión externa para que nuestra irritabilidad se vea mermada. Las mutaciones dañinas también pueden propagarse si no interfieren con la reproducción. Ojo, cuando interfieren o no interfieren en la información, pues esto depende de muchísimas cosas. Depende de, como les decía, el peso de la genética del varón y el peso de la genética de la mujer dependen de muchas cosas. Por ejemplo, el tipo de alimentación en la que tuvo el día de engendrar. Si es que estuvo, por ejemplo, si es que estuvo alcoholizado, cambia. No es la misma información genética o no es la misma, el mismo ADN que va a unirse o no va a tener la misma fuerza más bien, si es que una persona está alcoholizada o si es que está sobre, ¿sí? Por eso cuando las personas engendran nuevos seres en momentos de alcohol o en momentos incluso con uso de drogas, pues esto hace que el ADN varíe completamente. Y aquí sí vamos a tener unas mutaciones completamente distintas, no agradables, ¿sí? Entonces, comprender la biología molecular, perdón, del gen tiene poderosas aplicaciones en la investigación médica sobre enfermedades cardiovasculares, afecciones hereditarias, respuesta a enfermedades y más. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si es que yo tengo problemas en el riñón, esta información genética se va a ir a mi descendencia, ¿no es cierto? ¿Y qué podemos hacer? Pues él desde pequeño ya tendría que tener un control para poder evitar que él también tenga problemas de riñón, ¿sí? Entonces, esto también nos sirve porque me hacen un análisis en mi sangre y me dicen, muy bien, en su cadena de ADN, en el cromosoma número 13,
está existiendo esta variación por eso. Entonces, ¿qué pasa? A mi hijo cogen y le hacen el tratamiento en función de ese cromosoma, ¿sí? Entonces, para esto también nos sirve, no solamente para ver la información genética o para ver las variaciones genéticas, sino nos sirve para nosotros poder adelantarnos o poder mejorar este tipo de herencias desfavorables. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, por favor? A ver, vamos conversando un poquito. A ver, Silvia Rofrío, una característica física, ¿cuál sería? Que va a ir en nuestro ADN. ¿Sí me escuchó? Sí, se la escuché. A ver, en la información de ADN, ¿qué característica física usted cree que puede ir o que se mantendrá? Me he dormitado ahorita. Los aspectos. Es el color de ojos, dicen. El color de ojos puede ir perfectamente. ¿Qué más puede ser? Cabello. El cabello, el tipo de cabello, muy bien. Ya ve, ya le ayudaron sus compañeros. ¿Qué más puede ser? El tipo de sangre. El tipo de sangre, eso es lo primerito que habíamos dicho. El tipo de sangre es lo que va a darse. Acuérdense, si se unen tipo de sangre positivo con otro positivo, siempre va a ser positivo. Si es que se encuentra un negativo y otro negativo, va a cambiar a positivo. Y si encontramos un positivo y un negativo, va a ser negativo. Acuérdense de esto, por favor. Entonces, por ejemplo, dicen, pero si es que yo tengo ORH positivo, ¿por qué mi hijo tiene negativo? Pues porque su esposa, muy lógica, muy probablemente tenga un tipo de sangre negativo y al momento que se unen, pues va a hacer que el tipo de sangre sea negativo del nuevo ser. Muy bien. ¿Qué significa? Vamos con Luis. ¿Qué significaban las siglas ARN? ¿Puede abrir micrófono Luis o no? Me disculpa, licenciado, estoy aquí en el trabajo. Ah, ya, no se preocupe. Fausto, vamos, la misma pregunta. ¿Qué significa ARN? Ácido ribo, Ácido desóxido ribonucleico. Sí, acuérdense, cuando es ARN es ácido ribonucleico, ¿sí? Ácido ribonucleico es, acuérdense cuando les ponía el ejemplo del pendrive o la flash memory, este sería ácido ribonucleico. Y ácido desoxirribonucleico sería la información que va dentro del pendrive. este micro que está aquí llamando, grítale porque estoy en clase. ¿Alguien está el micrófono abierto, por favor? Entonces, no se olviden, yo les voy diciendo estos términos puntuales para que ustedes los vayan escribiendo, vayan tomando apunte, vayan tomando nota. ¿Por qué? Porque muy probablemente estos términos estén en las tareas, estos términos estén en las pruebas, en los cuestionarios. Por eso es importante, yo les voy recalcando cuáles son los términos que nosotros tenemos que tener en consideración. No tienen que aprenderse todo lo que yo les estoy explicando, sino más bien las cosas puntuales en las que yo hago énfasis. Estos términos, ARN, ADN. Por ejemplo, ¿quién se acuerda cuántos pares de cromosomas tenemos? 23.
23 pares, es decir, Estimado. 46. Muy bien. Total 46. Total 46. Muy bien. 23 masculinos o del padre, 23 femeninos o de la madre. Muy bien. Entonces, ¿qué forma tenía o tiene el ADN? Acuérdense la forma que en estudios no se ha visto y para dar una mejor explicación, ¿no es cierto? Es como una escalera en forma de espiral. Eso es el ADN. Esa es la forma del ADN. Una escalera en forma de espiral donde existen dos guías y está unido por los genes. Los genes son, por decir, los estantes de la escalera para ir subiendo de peldaño. Esos serían los genes. Las uniones que existen entre las dos bases, por decir así, de la escalera. Pero esta es en forma de espiral. Vamos a seguir conversando sobre esto. Por favor, vamos a poner atención al siguiente video para ir aclarando estas dudas. Genética molecular es el campo de la genética que estudia la estructura y la función de los genes a nivel molecular. Los genes son los constituyentes esenciales de los cromosomas presentes en las células y están formados por una molécula denominada ácido desoxirribonucleico o ADN. En la naturaleza existen dos tipos de ácidos nucleicos, que son el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. Cada uno de ellos con funciones, estructura y tamaño diferente, pero ambos relacionados con el proceso de transmisión de la información hereditaria de padres a hijos. Estos ácidos son unas moléculas biológicas conformadas por la unión de una gran cantidad de unidades químicas denominadas nucleótidos. Un nucleótido es una unidad simple formada por un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. El azúcar que conforma los ácidos nucleicos puede ser de dos tipos: la ribosa en el ácido ribonucleico y la desoxirribosa que está presente en el ácido desoxirribonucleico o ADN. Mientras que las bases nitrogenadas son moléculas en forma de anillo constituidas principalmente por nitrógeno e hidrógeno. Las bases nitrogenadas para el ARN son la adenina, guanina, citosina y uracilo, mientras que para el ADN las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. El ADN es una molécula de gran tamaño con una estructura compleja formada por dos cadenas complementarias que están enfrentadas y enrolladas en forma de hélice, mientras que el ARN presente en el núcleo es una cadena lineal debido a la presencia de un oxígeno adicional en las moléculas de ribosa, que es el azúcar que posee y del cual recibe su nombre. Una hebra de ARN tiene un eje constituido por un azúcar ribosa y grupos de fosfato de forma alterna. Unidos a cada azúcar se encuentra una de las 4 bases nitrogenadas: adenina, uracilo, citosina o guanina. Perfecto, muy bien. Entonces, como veíamos en este video, ¿cuál es el resumen de este video? ¿Por qué ácido ribonucleico y por qué ácido desoxirribonucleico? Claramente nos hablaba que en la estructura molecular
el ácido ribonucleico tiene como base el oxígeno, ¿no es cierto? Es decir, nosotros quitamos ese oxígeno, por eso se llama desoxirribo, ya no es ribonucleico, sino es desoxirribonucleico porque lo estamos desoxigenando. Decimos o pensamos que lo sacamos a ese oxígeno y es ahí donde entra la información genética o donde entra la herencia genética, mejor dicho, y donde se guarda dentro de del ácido ribonucleico, se guarda el ácido desoxirribonucleico dentro de esta esfera. Entonces, ¿tenemos preguntas, dudas hasta aquí, por favor? Es muy importante que vayan teniendo en cuenta todos estos términos, que vayan teniendo en cuenta y vayan tomando nota para las futuras evaluaciones. ¿Sí me puede repetir la palabra ácido ribonucleico? Es que se me... Ya le anoto ahorita en el chat. Ay. ARN. Sigo. Voy a poner separado. Eso sí. Ahí está, en el chat para los que quieran tomar nota. Les puse separado, va ribonucleico y desoxirribonucleico va unido, pero les puse separado para que vean que son las iniciales, son las siglas de ARN y de ADN. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Estamos claros? No se olviden, todos estos términos que yo les estoy dando la siguiente semana la verán con la profe Emily, así que ella va a hacer énfasis en los mismos términos, en los mismos puntos que yo les estoy poniendo a consideración y con ella pues tendrán algún tipo de evaluación, no sé cómo les esté enviando tareas o están haciendo en vivo, en realidad no sé la manera cómo se maneje ella, pero en base a esta clase la siguiente semana tendrán algún tipo de evaluación con él. Entonces vamos viendo nuevamente para hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto el día de hoy. Miren, aquí está, sí están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, gracias. Entonces miren, aquí en la parte izquierda está, ¿cuál sería la ejemplificación del ADN, perdón? ¿Cómo sería o cómo está estructurado, conformado, sí? Entonces, es como les he explicado, como una escalera en forma de espiral que tiene unas uniones y estas uniones son los genes. Entonces, incluso miren, aquí ponen de un color uno y de otro color otro. ¿Por qué? Porque nosotros ejemplifiquemos que el rojo es el que pone el padre y el color naranja es el que pone la madre. Al momento de unirse va a existir una variación genética beneficiosa para el nuevo ser. Como veíamos, no siempre, por ejemplo, el momento en el que se lleguen a procrear
una persona de raza negra con una persona de raza blanca, existen probabilidades que salga de raza negra, que salga de raza blanca o que salga una mezcla de ambos. Entonces, esto depende mucho de la probabilidad. El peso del ADN, por lo general, lo tiene la mujer. Ojo, por lo general, el momento de la información genética, pues el peso lo tiene el de la madre. Pero existen también casos que lo tiene la madre. Con esto no quiero decir que si tienen un hijo, pues el hijo se va a parecer a la mamá. No siempre, ¿sí? Pero el peso, por lo general, de la información genética va en función de la madre. Entonces, por ejemplo, si tiene un hijo varón, muy probablemente se parezca a sus tíos o muy probablemente se parezca a su abuelo del lado materno. Y si tiene una hija, pues tendrá sus características o las características de su madre, de su abuela, etc. Entonces, el momento de la unión de los cromosomas, pues existen algunas probabilidades dependiendo muchísimo, por ejemplo, del estado de ánimo, dependiendo de la alimentación que tuvo recientemente, de la fluidez que tenga su sangre, del momento, de la capacidad que tenga de asimilación, etcétera. Acordémonos pues que el proceso de gestación se realiza dentro de la madre, entonces esta es otra explicación del por qué particularmente pues tienen un poco más de peso la información genética de la madre. Preguntas, dudas, por favor, no se queden con dudas. Hice unas cuantas preguntas y estaban todavía un poco pensativos. Preguntas, dudas, cualquier pregunta, cualquier duda, no se olviden que estamos para aprender aquí. Todos aprendemos. Yo también muchas semanas he aprendido de sus comentarios. Una pregunta, o sea, para saber un poquito más, ¿verdad? Dígame. Lo que es la sangre, por ejemplo, o sea, por ejemplo, el papá y la mamá pueden que tengan distintas, o sea, tipos de sangre y que el hijo salga con un tipo de sangre. Con otro tipo de sangre, sí. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí, verá. Yo les pongo mi ejemplo. Yo soy ORH positivo, mi esposa es ORH positivo, pero mi hija es A positivo. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Porque muy probablemente o yo o mi esposa tuvimos en nuestras generaciones anteriores, alguien de nuestra familia tuvo, y esta información genética estuvo guardada. Entonces se saltó, todos mis cuñados tienen el mismo sangre, el mismo tipo de sangre, ORH positivo, pero estuvo guardada dentro de la información de mi esposa y el momento que se unió con la mía, y yo también tuve en mis antepasados, esta información de A. Llegaron el momento y se juntaron y dio a luz, por decir así, esta anterior variación, ¿sí? Porque es anterior, no es que porque se junta ORH positivo y ORH positivo van a ser A positivo. No, esta información ya estaba preestablecida en mis genes y en los de ella, y el momento en el que llegaron a unirse, florecieron nuevamente. Sí, entonces eso es muy probable. No porque yo tenga ORH positivo y mi esposa ORH positivo, obligatoriamente mis hijos tienen que ser ORH positivo. No es así. La información, repito, está guardada en ella y en mí. Y coincidieron que al momento de unirse, pues se encontraron ambas y empezó a florecer de nuevo. ¿Sí? No sé si le respondí la pregunta. Sí, sí. Sí. No siempre van a tener los hijos el tipo de sangre de los padres. Por lo general, y el ORH positivo a nivel latinoamericano al menos es el tipo de sangre más común,
pero existen variaciones. Y le repito, por ejemplo, si es que yo tengo ORH positivo y yo hubiera tenido descendencia con una persona A negativo, pues es improbable, o sea, es imposible que yo tenga hijos nuevamente con ORH positivo. ¿Por qué? Porque el momento en el que se une un tipo de sangre positivo con un tipo de sangre negativo, obligatoriamente va a seguir siendo negativo. Ya. Igual, si es que se juntan dos negativos, la mayor probabilidad es que sea positivo. Puede ser negativo, pero la mayor probabilidad es que vaya a ser positivo. Negativo y negativo se va a hacer positivo. Pero esto viene de toda la información genética que nos antecede a todos, ¿sí? Es decir, como estábamos hablando, la herencia genética no es de hoy. Por ejemplo, si es que yo tengo yo tuve un abuelito que tenía ojos azules, es probable que yo tenga un hijo que tenga ojos azules o que mi hijo tenga un hijo que tenga ojos azules, ¿sí? Esta información está guardada. Pero ¿qué pasa? Necesita otro componente muy parecido, es decir, otro cromosoma muy parecido para que logre florecer nuevamente. Esta información está, solamente tiene que juntarse con otro muy parecido de similares características para que éste logre florecer nuevamente. Por eso, por ejemplo, si es que yo tengo el cabello lacio, mi esposa tiene el cabello lacio y nace un hijo mío con rizos, esto no va en mi información genética por mí o por mi esposa, sino por mi papá, puede ser por mi suegro, por el abuelo de mi esposa, etc. ¿Sí? Este tipo de cuestiones. En la contextura física muchas veces, por ejemplo, si es que yo tengo, por ejemplo, mis hijos son más altos que yo, son más corpulentos, etcétera, porque esta información, ellos tienen esta información de contextura, complexión física, es por el abuelo materno. ¿Sí? Entonces, hay características que cambian. Acuérdense, por lo general va a primar los genes de la mamá. O sea, eso es por lo general. Que el papá va a poner ciertas características, sí, pero por lo general van a primar siempre los de la mamá. Insisto, porque dentro del ser del cuerpo de la madre es donde se desarrolla. Entonces, ellos están en su ambiente. Hablando futbolísticamente, sus genes están jugando de local, entonces ellos van a ganar. ¿Sí? ¿Estamos claros en esto? ¿Alguna otra pregunta, duda? Listo, entonces. Perfecto, por el día de hoy concluimos con el tema. No se olviden, todos los que quieran volver a revisar, pues siempre se queda grabada esta teleclase y ya en un momento la subo al canal de YouTube, les comparto el enlace aquí en la plataforma. La clase anterior me parece que me olvidé de subirles, pero ya les voy a subir a Runachai también para que puedan revisar, pero acuérdense, ustedes todavía tienen acceso aquí a Moodle, también pueden revisar aquí los videos, pueden revisar las presentaciones y todas las semanas están las grabaciones. Semana por semana están todas las grabaciones. Los que han ingresado últimamente, no todas las semanas tenemos clase. Perdón, no todas las semanas tenemos trabajos o deberes. Tuvimos en la 4, en la 8, en la 12 y a partir de las 16, sí, han tenido creo que la 17, de ahí la 19, porque lo que es cuestión explicativa es conmigo y lo que es cuestión ya de trabajo de análisis es con la profesora Emily. Entonces, a partir, me parece, de la semana 16 es que ya hemos tenido pues a semana seguida este tipo de trabajitos. No se olviden de ponerse al día los que todavía no estén al día. Me han escrito de los nuevos estudiantes algunos, a todos yo si me demoro un poquito en contestar, no se preocupen, pero siempre termino respondiéndoles todas las preguntas, dudas, inquietudes.
Acuérdense que existe un canal de YouTube, Unidad Educativa Nuevo Ecuador, en donde ustedes pueden ver todas las clases de todas las materias, ¿sí? Nosotros en la plataforma tenemos organizado por materias, ¿no es cierto? Pero si es que ustedes se van al canal de YouTube oficial de la institución, pues ustedes pueden encontrar Unidad Educativa Nuevo Ecuador, y ahí van a encontrar todas las materias, todas las semanas, todas las clases, así que si es que quizá hay personas que no pueden ingresar todavía a la plataforma, no tienen el acceso ni a Moodle ni a RunaChai, lo que pueden hacer es, acuérdense, se van a YouTube, ustedes ponen Unidad Educativa Nuevo Ecuador y ahí les va a salir el canal oficial. Ahí sí está separado por cursos, por niveles, y ustedes pueden ingresar a la materia que deseen también. Pero los que ya tienen acceso pueden irse al Moodle o al RunaChai y ahí van a encontrar materia por materia, semana por semana. Yo les tengo clasificada semana 2, semana 4, grabación de la semana 4, presentación de la clase, video 1, video 2. Está muy organizado, entonces así van a encontrar de todas las materias. Sobre esto, ¿alguna pregunta, duda? No, Lice, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes por unirse. A las personas que no se han podido reunir por una u otra situación, pues recordarles que esta teleclase queda grabada. Tendrán la siguiente semana, igual con la profe Emily. No se dejen acumular de trabajos, me parece que ella todas las semanas les hace hacer, incluso en clase misma, para que no tengan el problema de que se les acumulen las tareas. Entonces, suban semana a semana, hagan semana a semana. Si es que por A o B situación se retrasan, pues me escriben o le escriben directamente a la profe Emily para poderles tener en consideración. Acuérdense que si usted entrega dentro del plazo determinado su deber o su cuestionario, tiene la nota completa. Si es que se va retrasando una semana, 2 semanas, pues ya no va a tener la misma calificación. Listo, muchas gracias. Entonces, hasta aquí quedamos. Les dejo estos minutitos para que se preparen para la siguiente clase. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, ya saben, tienen mi WhatsApp o por el correo institucional, con muchísimo gusto les puedo brindar cualquier información. Gracias, licenciado. Tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias, Lice, buen día. Hasta luego, muchas gracias.